Hay lugares que por su misma naturaleza cargan con algo distinto. Sitios donde el silencio no es tranquilidad, sino advertencia. Donde el viento parece susurrar nombres que no quieres escuchar. Hoy quiero compartir contigo historias reales que nos llegaron de personas que vivieron experiencias extrañas en cementerios. No verás fantasmas caminando entre las lápidas, ni escucharás voces del más allá. Lo que sí escucharás es cómo se siente estar ahí cuando algo no está bien. Si decides seguir escuchando, hazlo con atención, porque a veces lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que no podemos explicar. Bienvenido a una página más de Diario de Horror. Esa noche no pude dormir bien. Me la pasé dándole vueltas a esa imagen. La lápida sin nombre, la tierra que parecía más seca que las otras, como si nadie la regara. Lo más raro, no recordaba haberla visto antes. Hola, me llamo Esteban y tengo 36 años. No estoy seguro de por qué decidí enviar esta historia. Tal vez porque necesito sacarla de mi cabeza. O porque hasta el día de hoy no he podido explicármela y eso me está volviendo loco. Trabajo en una funeraria desde hace más de 10 años. Parte de mi rutina es acompañar a algunos entierros hasta el cementerio. Lo he hecho tantas veces que podría trazar el plano completo del lugar con los ojos cerrados. Conozco cada sección, cada cripta, cada pasillo de nichos. Nunca tuve miedo hasta que algo cambió. Fue hace poco más de un año, durante un entierro en el área más vieja del cementerio. Habíamos llevado el ataúd de un señor de unos 70 años, fallecido de causas naturales. El clima estaba raro ese día, no lluvioso, pero sí húmedo, como si el aire pesara. El tipo de humedad que se te mete en la ropa y en la cabeza. El entierro fue normal, la familia lloró, el sacerdote dijo unas palabras y luego todos comenzaron a retirarse. Yo me quedé un poco más, esperando a que terminaran de sellar la lápida. En eso me di cuenta de algo extraño. No sé por qué, pero mis ojos se clavaron en una esquina del terreno, justo donde empieza la hilera 18. Ahí noté una tumba sin nombre. La lápida estaba completa, como nueva, pero no tenía inscripción alguna. Pensé que tal vez era una de esas lápidas que se instalan antes de grabar el nombre, aunque eso rara vez ocurre. Pero había algo más. Me pareció fuera del lugar. No sé cómo explicarlo. No era que se viera diferente, sino que al mirar hacia allá, sentí algo en el estómago, como un nudo, una incomodidad sin razón. Esa noche no pude dormir bien. Me la pasé dándole vueltas a esa imagen. La lápida sin nombre, la tierra que parecía más seca que las otras, como si nadie la regara. Lo más raro, no recordaba haberla visto antes. Y como dije, conozco ese lugar como la palma de mi mano. Volví al cementerio 3 días después, sin decirle a nadie. Caminé directo hacia la hilera 18 y no estaba. No había ninguna lápida sin nombre. De hecho, en ese espacio había una tumba vieja, con una cruz de hierro oxidada. El nombre estaba tallado y borroso. Decía, fallecida en 1971. Me quedé un buen rato parado ahí, tratando de entender si me había confundido de lugar, si había soñado todo, o simplemente recordaba mal. Pero no, yo estaba seguro, lo juro. Había visto esa tumba sin nombre y estaba justo ahí. Intenté olvidarlo, me forcé a pensar que tal vez estaba agotado ese día, o que mi mente me jugó una mala pasada, pero no funcionó. Pasaron las semanas y empecé a obsesionarme con el asunto. Cada vez que iba al cementerio me detenía en ese punto. A veces caminaba por ahí sin razón, simulando revisar otras lápidas, pero solo quería asegurarme
y no, nunca volvió a estar. Hasta que una tarde, al salir de trabajar, recibí una llamada de mi hermana. Mi madre había fallecido, tuvo un infarto mientras dormía. Todo se volvió una bruma después de eso. La organización del funeral, los papeles, los mensajes. Pasé días sin procesar nada. Cuando llegó el momento de decidir dónde enterrarla, no quise pensar demasiado. La funeraria donde trabajo tenía un convenio con ese cementerio, así que acepté usar un espacio disponible que ellos gestionaron. Me dijeron que era una tumba libre, en una sección poco usada. No me fijé en cuál, estaba aturdido. El día del entierro llegamos con la familia, nos indicaron el camino. Al principio no me percaté, iba con la cabeza agachada, pero al acercarnos sentí ese mismo nudo en el estómago. Levanté la vista y ahí estaba, la lápida sin nombre. Me paralicé, no estoy hablando en metáforas, literalmente me detuve en seco. Tuve que hacer un esfuerzo físico para seguir caminando. Era la misma forma, misma piedra, sin inscripción, completamente lisa, pero ahora abierta, lista para recibir un ataúd. La voz del cura me sonaba lejana. Todo el funeral fue como un sueño raro, apenas podía respirar. No quería ver cómo bajaban el ataúd, me temblaban las manos. Solo recuerdo mirar la tierra y sentir que algo estaba mal. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Al tercer día decidí volver al cementerio. Le pedí a un amigo que me cubriera en la funeraria y fui solo. Caminé hasta la hilera 18, sección B. Era de tarde, pero el cielo estaba gris. Llegué frente a la tumba. Ahora sí tenía una lápida con nombre, el de mi madre, pero no parecía la misma lápida. Era más alta, de mármol blanco con un diseño distinto, y aún así el lugar se sentía igual. Lo peor fue lo que pasó cuando me agaché para dejar una flor. No estoy diciendo que escuché una voz, fue más sutil. Escuché un susurro, como si alguien respirara cerca, muy cerca, y no había viento. Me quedé congelado, no giré, no podía. Ese sonido duró unos segundos, pero me pareció eterno. Cuando por fin me incorporé, di un paso atrás y vi algo que me heló la sangre. En la tierra recién removida, justo frente a la lápida, había una huella, una sola, de zapato, pequeña, no era mía. Desde entonces no he vuelto al cementerio, ni siquiera el día del primer mes de su fallecimiento. Mis hermanos piensan que no la visito porque me cuesta aceptar su muerte. No tienen idea. A veces pienso que fue mi culpa, que obsesionarme con esa tumba, con esa cosa, hizo que algo me siguiera. Y hay algo más, algo que no sé si decir. Una noche, hace unas semanas, me levanté al baño. Cuando volví a la cama, noté que el armario estaba entreabierto. No recuerdo haberlo dejado así. Me acerqué para cerrarlo, y justo antes de tocar la puerta, olí algo, tierra húmeda, como la del cementerio. No hay forma de probar nada de lo que viví. No tengo fotos, ni testigos, ni nada. Pero si tú estás escuchando esto y alguna vez visitas un cementerio, no te obsesiones con lo que no entiendes. Empecé a evitar pasar cerca del mausoleo. No era miedo, era algo más raro. Era como si el lugar me absorbiera. Me llamo Luis, tengo 42 años y soy de Guadalajara. Quiero contarles algo que me cuesta aceptar, incluso ahora. Porque, si soy sincero, no estoy del todo seguro de qué fue lo que me pasó, ni de cuánto fue real. Durante casi 4 años trabajé como velador nocturno en un panteón, de los más antiguos de la ciudad. Es uno de esos lugares donde las tumbas ya ni siquiera tienen nombres, y las raíces de los árboles viejos levantan las losas como si quisieran sacar algo de ahí. Yo llegué por necesidad, después de quedarme sin trabajo durante la pandemia.
¿Era eso o quedarme en la calle? Cuando entré me advirtieron dos cosas: que no hablara con los que vienen a llorar en la madrugada y que no me sentara nunca en la banca de piedra cerca del mausoleo grande. Pensé que era pura superstición, un intento de asustar al nuevo. Ni siquiera pregunté por qué. Al principio el trabajo era tranquilo: silencio, rondas cada 2 horas, un cuartito donde podía calentar café. Pero desde la tercera semana empecé a notar que algo me incomodaba. No era algo evidente, pero había una zona, justo la que rodeaba ese mausoleo, donde el aire era distinto, más frío, más pesado. No estoy exagerando, lo sentía en el pecho, como si respirar ahí me costara más trabajo. La primera vez que escuché algo raro fue una noche de martes. Eran como las 3 de la mañana. Yo estaba haciendo mi ronda con la linterna, cuando al pasar cerca del mausoleo, escuché lo que juraría eran pasos, no sobre tierra, sino sobre grava, como cuando alguien camina lento, arrastrando los pies. Me detuve, apagué la linterna y me quedé en silencio, tratando de escuchar mejor, pero nada, solo el viento entre los árboles. Pensé que era mi cabeza, o quizá algún animal, y seguí caminando, pero esa noche no dormí nada. Conforme pasaron las semanas, ese tipo de cosas empezaron a hacerse más comunes. Ruidos suaves que venían de donde no debía haber nadie. Un par de veces encontré flores frescas en tumbas que llevaban años sin visitas. Incluso me tocó ver velas encendidas en sitios que yo mismo había visto vacíos minutos antes. Nunca había nadie, nunca encontré a nadie. Empecé a evitar pasar cerca del mausoleo. No era miedo, era algo más raro. Era como si el lugar me absorbiera. Sé que suena absurdo, pero esa parte del cementerio tenía una energía que se metía en la piel, como si cada vez que pasaba por ahí me llevara algo dentro. Y luego vino lo peor: la banca. Una madrugada de lluvia ligera me dio por refugiarme bajo una especie de techito de árbol. Ya estaba empapado y me acordé de la banca de piedra justo detrás del mausoleo. Sí, la que me habían dicho que no usara. Me ganó el cansancio, la lluvia y el escepticismo. Me senté. No pasó nada de inmediato, solo el sonido del agua golpeando las hojas y mis zapatos mojados. Pero a los pocos minutos empecé a sentir una incomodidad, no física, sino más bien emocional, como si estuviera recordando algo feo, aunque no sabía qué. Una angustia rara, sin origen. Me puse de pie de golpe. Sentí una punzada en la cabeza, como un vértigo leve. Caminé de regreso al cuarto, sintiéndome sucio, no físicamente. Era más bien una sensación de que algo se me había pegado. Esa fue la primera noche en que soñé con tumbas abiertas. No era un sueño claro, eran imágenes sueltas, tierra removida, ataúdes viejos, huesos. Pero lo que más me perturbaba era lo que sentía en esos sueños, una especie de tristeza profunda, casi insoportable, como si lo que estuviera viendo no fuera terror, sino soledad, abandono. Los siguientes días estuve de mal humor, irritable. Me costaba trabajo pensar. Me sentía agotado todo el tiempo. Y lo peor, empecé a tener la necesidad casi compulsiva de volver a sentarme en esa banca. No lo hice. Me obligaba a rodear esa zona aunque me tomara más tiempo. Pero una noche, sin darme cuenta, terminé ahí de nuevo. No sé cómo. Iba distraído con la linterna baja, y cuando reaccioné ya estaba sentado, como si hubiera llegado en automático, como si algo me hubiera llevado. Esa vez fue distinto. Esa vez escuché una voz. No era una voz clara,
No hablaba, era como un murmullo, como un pensamiento que no venía de mí, y era dolor, puro dolor. Me quedé ahí, como hipnotizado. El frío me calaba los huesos, pero no podía moverme, hasta que algo me tocó el hombro. Brinqué como si me hubieran dado una descarga. Me paré tan rápido que casi me caigo. Miré a todos lados, no había nadie. Pero el frío, ese frío no era normal. Ese frío no era normal. Era como si la noche se hubiera metido en mi cuerpo. Me fui corriendo al cuarto, no dormí nada. Desde ese día algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en esa banca, en esa voz, en ese dolor que no era mío, pero sentía como si lo fuera. Empecé a tener pensamientos que no reconocía. De repente, sin razón, me daban ganas de llorar. A veces me despertaba en la tarde, con los ojos mojados. Mis compañeros, los que hacían el turno de día, notaron que estaba más callado. Uno de ellos me dijo en tono de broma que parecía que ya me estaba quedando con los de allá. Yo no me reí. Lo peor fue cuando comencé a olvidar las cosas. Pequeñas al principio. ¿Qué día era? Si ya había pasado por una sección. Pero luego más graves. Como olvidar cómo llegar a mi casa o no recordar qué había hecho la noche anterior. Tenía huecos. Y siempre con la sensación de que había algo enterrado en mí. Un día me animé a preguntarle al velador anterior, un señor ya grande, que se jubiló por enfermedad. Lo busqué por fuera, le dije quién era, dónde trabajaba, y cuando le mencioné la banca de piedra, se le borró la expresión de la cara. Me dijo que también se había sentado ahí una vez, y que desde entonces tenía pesadillas, que soñaba con voces, con personas llorando bajo tierra, que sentía que alguien lo observaba desde adentro de su propio cuerpo. Y luego me soltó una frase que me dejó helado. Esa banca no está ahí para descansar, está ahí para que sepas lo que pesa el olvido. No supe qué responderle, me fui. Poco tiempo después renuncié. No fue por un susto en particular, ni porque algo me espantara de forma clara. Fue más bien como una presión que no podía cargar, como si el lugar me estuviera empujando hacia algo que no quería entender. Seguí con mi vida, o eso intenté. Me mudé, cambié de oficio, hasta fui a terapia unos meses, pero nunca hablé de esto, porque, ¿cómo lo explicas? No vi nada. No tengo pruebas, y sin embargo, hay noches en las que no puedo dormir sin encender una luz. Hay momentos sin razón aparente, en los que siento que estoy hundiéndome, como si alguien estuviera jalándome desde dentro. Una vez, hace no mucho, pasé cerca de otro panteón. Ni siquiera entré, solo pasé por fuera y sentí ese mismo frío en el pecho. No era lugar, era yo. A veces pienso que no fue por los muertos, fue por lo que despertó en mí, por lo que estaba ahí escondido y que solo necesitaba un poco de silencio, de oscuridad y una banca fría para salir.